quisiera hablar de la externalización del problema, porque creo que es uno de los grandes aciertos de la terapia narrativa. Voy a partir con un caso que me planteó un psicólogo que se llama Pedro. Este psicólogo, a quien superviso esporádicamente, me pide ayuda con su paciente y me relata la siguiente historia. Consulta a Gabriel, 55 años, es dueño de una tienda de géneros. Dice estar insomne, angustiado, le sudan las manos y se siente atrapado. Está casado con Beatriz, de 50 años, que según él cree que Beatriz dice que él tiene crisis de pánico. El matrimonio tiene 2 hijas, Susan, de 22 años, estudiante de gastronomía, y Carla, pronta a cumplir 18 años, está en el último año de enseñanza media en un colegio municipalizado. Según Gabriel, han sido siempre una familia bastante unida, aunque hay ocasiones en las que tienen discusiones a las que por lo general no le dan importancia, ya que siempre se solucionan con una rica comida. Sin embargo, este último tiempo han estado muy alejados y no ha sido así. Gabriel se da vuelta en sus síntomas y casi al finalizar la primera sesión, Pedro logra darse cuenta de que lo que pasó distinto es que hace 2 meses le llegó una orden judicial con una advertencia de embargo a la tienda, que es la que les da sustento económico para vivir. Ello producto de las deudas que arrastra desde la pandemia. A pesar de su esfuerzo, el paciente no ha logrado solucionar su problema económico. Cuando Pedro, el psicólogo, le pregunta cómo reaccionó su familia, responde: obvio que no lo saben. Yo soy el proveedor de la casa. No puedo cargarlos con mis problemas. Le pregunto a Pedro: ok, ¿y qué quieres hacer? Me responde: quisiera hacer una terapia familiar y por eso que pensé en su ayuda. Quisiera que su familia lo apoye. ¿Que lo ayude o lo apoye en qué? Le pregunto yo. En deconstruir la idea de que solo él es el proveedor de la familia. Si ellas supieran, podrían colaborar y ayudarlo a enfrentar el problema económico que está viviendo. A ver, le digo yo, ¿tú quieres que una persona que siente que es el jefe y responsable de la familia se va a sentir bien relatando frente a ti que no se la puede? ¿No sería mejor empezar por otra senda interventiva? Pedro se queda pensando y después de un rato me dice: ¿en qué está pensando usted? ¿Qué te parece, le digo yo, que uses las conversaciones de externalización del problema como una técnica y después veamos si incluimos al sistema? Me responde: he leído de eso, pero no sé bien cómo se hace. Bueno, de esto es lo que voy a hablar hoy. Las conversaciones de externalización, sin lugar a dudas, son una excelente técnica terapéutica, pero a mis ojos son mucho más que solo una técnica. Es una forma de conversar terapéuticamente que le da protagonismo al sistema consultante, que los hace sentir dueños de su vida, de modo que puedan sentir que pueden hacer algo para enfrentar su malestar. White y Epson, en los años 80, desarrollaron un modelo terapéutico en el que le dieron un protagonismo central al lenguaje y a las creencias limitantes de las personas,
¿Qué hicieron? Diferenciaron entre la persona, lo que llamaron la identidad, y las creencias. Mostraron cómo las creencias pueden ser vistas como verdaderas cárceles que nos atrapan en modos poco felices de interpretar lo que vivimos, pero que pueden ser modificadas si la persona logra deconstruirla y descubre algún relato alternativo o ideas no vistas que le permitan mirar de otra manera lo que lo o los está aquejando. Nuestras creencias no son la realidad, son el modo como aprendimos a decodificar lo que llamamos realidad. Es decir, son los anteojos o el foco desde donde interpretamos lo que vivimos. Las personas muchas veces sufrimos por no calzar con lo que sentimos que el mundo social nos exige y cómo debiéramos ser. Y en lugar de mirar que eso es una exigencia externa, aprendida, nos culpabilizamos por no ser como debiéramos haber sido. La terapia narrativa fue indudablemente algo que remeció al mundo psicoterapéutico de los años 90. No solo estaba White y Epson, después se le sumó la Maggie Carey, la Shona Russell, la Shirley White, David Denborough, entre muchos otros. Lo que pretendieron White y Epson, por ahí por los años, a fines de los 80, 90, fue justamente desculpabilizar a las personas por la interpretación que hacen de sus problemas. Propusieron una mirada alternativa a la idea de internalización que provenía del psicoanálisis y de otros modelos tradicionales en psicología, en los que se responsabiliza a las personas por no cumplir con los estándares que la sociedad impone. Este cambio de foco, de atención dirigido hacia entender que los problemas por que las personas consultan se derivan de una construcción lingüística limitante, pero posible de modificar, y que no se trata de la persona en su totalidad. Propusieron las conversaciones de externalización, que se resumen en la frase que se le atribuye a White: la persona no es el problema es el problema. A mis ojos, las conversaciones de externalización, como se las conoce, no son solo una técnica terapéutica, sino una manera de entender los problemas humanos en los que se separa a la persona de la construcción lingüística que utiliza para interpretar el mundo. Podríamos decir que lo que hay detrás es: yo no soy mis creencias. Mis creencias son mis anteojos interpretativos. Sostienen que las construcciones personales de cada uno o una de nosotros nos llevan a interpretar el mundo de una cierta manera, y eso fue producto de nuestra socialización. Si bien, como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, eso no quiere decir que yo no pueda mirar mis circunstancias y mis creencias y ver cómo esa forma de entender me afecta y revisar si es posible que los pueda cambiar. Nuestras creencias indudablemente han sido una construcción colectiva. Hemos llegado a construirlas con otros y otras. Por tanto, en nuestras creencias incide no solamente la familia de origen, la cultura, el país, el idioma, la raza, el sexo, el género,
el acceso a los medios económicos y tanto más. Nuestras construcciones colectivas dieron origen a nuestras narrativas, a cómo pensamos que se hacen las cosas. Son los lentes desde donde significamos el mundo. Las fuimos adquiriendo desde nuestra temprana infancia y después de aprendida pasaron a ser nuestros filtros interpretativos. Cargamos las mochilas de así se hacen las cosas. Porque desde que fueron aprendidas, pueden ser revisadas, en especial aquellas narrativas que son limitantes, de modo de poder encontrar en nuestra biografía o en la biografía del consultante otras formas de entender que sean más adaptativas a la forma como hoy significa la vida y está por algo consultante. Es decir, de alguna manera diferencia entre la persona de carne y hueso y la significación lingüística con la que interpreta el mundo, para así mirar esta construcción lingüística y poder ver qué hacemos con eso. Los sustentos de la terapia narrativa fueron muchos, pero voy a enumerar algunos. Están sustentados en la postura epistemológica de la comunicación y la recursividad de Bateson, el construccionismo social de Jürgen Ochotter, la crítica filosófica que hace Foucault, Derrida o Goffman con el estigma, el trabajo socioantropológico de Clifford Geertz, que sostiene que todos venimos de culturas distintas. Les dejo por si acá el libro de Geertz, que me parece interesantísimo. La psicología de Jerome Bruner, que hace esa diferencia tan interesante para los terapeutas entre el pensamiento narrativo, que es el pensamiento que simula o tiene similitud con la vida, y el paradigma teórico, que son las explicaciones que nos damos, que transita por otras reglas interpretativas. También incluye a Vygotsky, la idea de que el aprendizaje es un proceso social y colaborativo, donde se aprende a través de la interacción con otras y otras, especialmente con personas que son sentidas como más competentes. Los niños sienten que los adultos sabemos más. También Carl Tom, el famoso artículo Entrevistando, interviniendo, en el que Tom nos pone el acento en la necesidad de tener cuidado con las palabras que usamos. También ciertos aspectos del psicoanálisis, especialmente de Schaffer y Spence, con el concepto de trauma. Por supuesto que me quedo corto, porque los sustentos ontoepistemológicos del Ludwig Center son mucho más. No es solamente una praxis clínica, es una reflexión profunda que hacen estos autores y que nos ofrecen y con la que hoy día nosotros podemos trabajar. El valor terapéutico a mis ojos de las conversaciones de externalización reside en la manera en que ven al paciente, que en lugar de hacerlo sentir víctima de su problema, los llevan a asumir un papel activo, de modo de enfrentar lo que hoy los acongoja desde una postura donde se sienta protagonista de su historia y no una víctima de sus circunstancias. Sentir que él o ella no tienen algo malo en sí mismo, sino que lo que tienen malo es una construcción lingüística que de alguna manera lo o la atrapa,
es sin lugar a dudas aliviador, no solo para el paciente, sino para todos y todas quienes compartimos esa mirada. Recordemos a Wittgenstein, que decía: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi propio mundo. Yo creo que siempre es posible ampliar el horizonte lingüístico, lo que sin duda es esperanzador para todos nosotros. ¿Cuáles son los pasos que guiaron a Pedro en esto que estamos llamando la conversación de externalización? Primero que nada, decidir qué externalizar. Gabriel necesitaba entender la narrativa saturada de problema que hoy, a ojos de Pedro, lo tenía atrapado en su interpretación psicológica de lo que le estaba pasando. La idea de yo soy el proveedor de la casa, no puedo cargarlas a mi familia con mis problemas, no es una idea cualquiera. Por lo tanto, Gabriel necesitaba que él entendiera que podría no ser un dogma, sino que podría ser una idea que pudiese ser posible de revisar. Fue importante en este caso que entendiera Gabriel cómo llegó a pensar así. Por lo tanto, el segundo punto o el segundo momento es clarificar de dónde salió esa creencia. Pedro, a mis ojos de una forma muy hábil, destacó la época en que Gabriel se socializó, el contexto amplio, colegio de hombres, una época compleja, la época de la dictadura militar, en una familia donde la mayoría eran hombres, en un mundo lleno de amigos hombres. Pedro tuvo especial cuidado en hacer preguntas que no culpabilizaran a los padres, sino que incluyó todo esto en el contexto social desde donde se había socializado. Cuando eso estuvo claro, pasamos al tercer momento: darle un nombre al problema. Los hombres debemos ser cuidadosos, cuidadores. Somos el sexo fuerte, llevamos milenios siendo así. Las mujeres son más débiles, decía Gabriel. La conversación entonces giró en torno de lo complejo que es ver débiles y fuertes, y cómo esa manera tan bipolar de mirar las cosas complica. Pedro llevó a Gabriel a ver cómo en algunas cosas las mujeres son más fuertes y los hombres más débiles, por ejemplo, frente al dolor, frente a que las mujeres somos capaces de sufrir estoicamente los dolores del parto, cosa que pareciera ser que un hombre no. Cuando Pedro se da cuenta que Gabriel está empezando a reflexionar sobre eso, es cuando recién pasa al momento número 4, que implica crear una distancia entre la persona y el problema, pescar al problema y ponerlo como una creencia lingüística. La creencia de tener que ser un hombre cuidador debe haber sido difícil para usted, le dijo Pedro. Imagino que siempre tuvo que estar alerta. Sentirse responsable por los otros no debe haber sido fácil. ¿En qué otras cosas de su vida
¿Ser cuidador le ha sido complejo? Cuando le aparecía esta creencia, ¿alguna vez quiso que no fuera así? ¿Conoce personas que piensan de otra manera? Frente a esas preguntas que a Gabriel le parecían complicadas, a medida que las iba contestando, Pedro empezó a darse cuenta que sí, se estaba cuestionando. Y cuando le quedó claro que pareciera ser que sí, se lo estaba cuestionando y que había otra forma de pensar, pasó al paso número 5, encontrar una narrativa alternativa, que está inserta en su biografía, por supuesto. Y le propuso, ¿le gustaría, Gabriel, que juntos encontráramos otra forma de entender el rol de los hombres? Sí, dice Gabriel. ¿Conoce familias donde los dos trabajan, por ejemplo? Después de un rato, Gabriel le dice, sí, uno de mis hermanos. Ah, ¿y cómo cree usted que se siente su hermano? Bueno, no lo he visto quejarse, por lo menos no de eso. Qué interesante. ¿Y cómo cree usted que se siente su cuñada? Bueno, ella siempre dice que está realizada. Qué interesante. Parece que hay otras maneras. Cuando le empieza a quedar claro que Gabriel está mirando de otra manera, pasa al punto número 6. Enfocarse en la lucha contra la creencia limitante. Cuénteme, Gabriel, ¿cómo se siente usted cuando cuida a otra persona? Me siento muy bien. Ajá. ¿Y a usted no le parece que a lo mejor a otra persona le gustaría ayudarlo a usted? ¿Me puede contar algún episodio de su vida donde se sintió ayudada por otros u otras? Y apareció un relato interesante en que Gabriel relata que casi se ahogó y una profesora se tiró al agua en el mar de Talcahuano y lo llevó hasta la orilla. Sintió que le había salvado la vida y hasta el día de hoy no puede olvidar a esa profesora. Centrándose en eso, Pedro hace un movimiento un poquito arriesgado y le dice, ¿no cree que tal vez para Beatriz sea también agradable sentir que lo puede ayudar? Gabriel se echa hacia atrás, según lo que me relata Pedro, y después de un rato, Pedro le insiste, ¿qué pasaría si usted le pidiera ayuda a su mujer? No, le dice, Gabriel se desmayaría. Siempre me ha escuchado decir que los hombres son los jefes del hogar, que esto que está pasando hoy en el mundo con hombres, mujeres, mujeres, hombres, es una ridiculez. Yo creo que existen dos sexos, hombres y mujeres, y que los hombres somos el sexo fuerte desde hace siglos. Sí, le dice Pedro, pero conversemos con Beatriz. ¿Podría pedirle que venga a la sesión? Y me cuenta lo que pasa con la invitación. Cuando Gabriel acepta la propuesta, entramos a la etapa número 7, empezar a trabajar sobre la nueva creencia, que tuviera que ver con pedir ayuda. La siguiente sesión llegó con Beatriz, quien estuvo muy agradecida que la hubiesen invitado, porque quería entender qué le estaba pasando a su marido.
Cuando empezó a conversar el terapeuta, ella se ofreció a decirle a las hijas para que juntos y juntas encontraran una forma de enfrentar el problema económico que las tenía a todas y a todos, digamos también a Gabriel, tan complicado. De ahí en adelante empezamos recién con lo que podríamos llamar un trabajo de terapia familiar. Y ahí las sesiones siguieron en esa línea. Me parece importantísimo haber tenido primero la conversación de externalización, porque no es tan fácil para una persona que se siente responsable de la vida de otros cambiar. Pedro y la familia de Gabriel pudieron relatarse de otra manera lo que les afligía. Desde los hombres que deben ser cuidadores a una familia que se apoya en situaciones complejas. Pedro, junto conmigo, siguió todos los pasos, o seguimos los pasos de una terapia familiar, donde tratamos todo el tiempo, yo asistí a 2 sesiones, de no aliarnos con ninguno, sino que ser muy cuidadosos de las puntuaciones de secuencia de hecho. Lo interesante fue que Beatriz logró encontrar trabajo de medio tiempo en un servicio técnico cerca de su casa. Susana, con ayuda de uno de sus tíos, se involucró indirectamente en un restaurante, lo que le sirvió de práctica para su instituto y al mismo tiempo nos sirvió a nosotros como terapeutas para incluir a la familia más extendida de Gabriel. Y Carla, que era una joven muy alta, jugadora de voleibol, logró un trabajo de fin de semana como guardia de un edificio. Después de 1 mes y medio, Gabriel, ya un poco más empoderado y sintiendo el apoyo de su familia, logró negociar la deuda con su ejecutivo de cuenta. Si bien fue una terapia exitosa, no fue fácil, porque fueron momentos distintos. Utilizar primero las conversaciones de externalización y después seguir la lógica de una terapia sistémica. ¿Qué hay que tener en consideración cuando hacemos una conversación de externalización? Una vez que el relato alternativo se empieza a construir, es importante buscar conexiones con el contexto social y personal de la familia, de modo de asegurarnos, en lo posible, que las nuevas ideas que están emergiendo no sean boicoteadas. En las siguientes sesiones que siguieron de la externalización, se conversó sobre las prácticas sociales que promueven, sostienen y muchas veces nutren la narrativa con la que llegó Gabriel. Y lo interesante que fue identificar nuevas formas de interpretar acorde con la época actual. En este caso, se maximizó la dificultad de lo que implicaba cambiar una manera tan arraigada de pensar, porque no es fácil. Está muy extendido esto que podríamos en forma muy grotesca llamar de machismo. Me gustaría recalcar que el trabajo terapéutico no termina con el reconocimiento que la forma como enfrentó el problema puede ser reemplazada por otra, que vendría a ser la conversación de externalización. En tanto, la externalizar no es un proceso estático, no es solo separar a la persona de sus narrativas, sino que requiere
explorar con detalle en lo posible los efectos o acciones o las consecuencias de las acciones que la nueva interpretación que la persona se está dando pueda afianzarse, de modo que no se sienta afectado. Lo que quise mostrar es que si bien la externalización es una excelente manera de abrir posibilidades interpretativas, no es instantánea. No es llegar y decirle al otro, oiga, pero que él le dijo que así son las cosas. No es tan así. Requiere estar muy atento a las biografías del consultante, a saber de sus lealtades, sus familias de origen y todos los personajes que de alguna manera han sido importantes para él o ella, sus sistemas vinculares. Por eso me detuve en esto, mostrándolo paso a paso. Hay otras estrategias terapéuticas que ubican otros pasos, porque no es fácil instaurar una nueva forma de pensar. Antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. A pesar de la evolución de la mayoría de los modelos terapéuticos hacia posturas menos patologizantes, más amables y respetuosas con nuestros pacientes, hay muchas instituciones de salud mental o de lo llamado salud mental que siguen ejerciendo y fomentando la internalización de los problemas. Y siguen usando modelos que voy a catalogar de paternalista, que los lleva a decirle a los y a las pacientes cómo se debe vivir la vida, qué deben hacer. Desafortunadamente, ese tipo de mensaje internalizante pareciera que hace que la persona se convierta en un esquizofrénico, en un desadaptado, en un depresivo o en un ansioso. Eso no solo a mis ojos es un estigma con todas las consecuencias que implican los estigmas, sino que lleva a desanimar a la persona a cambiar. Porque como decía un adolescente, yo no puedo luchar contra lo que soy. La frase que me dijo ese adolescente me duele hasta hoy. Me dijo así: dado que soy desadaptado, señorita, prefiero estar con otros iguales a mí y no luchar por algo que no puedo cambiar. Soy como soy. Nosotros, los soldados narco, somos un grupo de desadaptados, sí, pero que ayudamos y damos disfrute a otras personas. Esa frase o ese testimonio, créanme que hasta hoy, a pesar de que esto fue el año pasado, me sigue teniendo consternada. Lo que voy a mostrar es una tabla en que voy a poner la diferencia entre centrarnos en internalizar los problemas de las personas aquí adentro, en la persona, y la externalización que está inspirada en el enfoque de Dulwich Center. En la internalizante, que está al lado izquierdo, la persona tiene el problema. Externalizante, el problema es una narración, no constituye a la persona. ¿La persona se identifica como enferma o la persona reconoce que tiene que luchar contra la narrativa que lo atrapa y tiene herramientas con las que puede hacerlo? ¿Acentúa la cultura del déficit y de la víctima
y por el otro lado acentúa los recursos y talentos, fortaleciendo la capacidad de tomar las riendas de la vida. Las personas son de determinada manera, tendrían una identidad como un ladrillo, o las personas vamos siendo y cambiando y vivimos insertos en distintos dominios de existencia. Como internalizante le dan poca importancia o relevancia al contexto. En cambio, externalizante es el rol protagónico del contexto. La inclusión de la persona en categorías en función de estadísticos y etiquetas o desafiar la noción de normalidad estadística celebrando las diferencias individuales. Los profesionales son los expertos para el mundo internalizante y saben lo que les pasa a los pacientes. Por el contrario, en el mundo externalizante, las personas son expertas en sus propias vidas. Los profesionales podemos facilitar otras formas de entender. En el lado izquierdo, la persona es pasiva, que recibe un tratamiento, es decir, hay paternalismo en los profesionales de la salud mental, versus la persona es activa, favorece su bienestar siendo activa en su posibilidad de ir cambiando. Esta imagen que encontré en internet me parece una buena manera de terminar lo que quise contar hoy. Cómo con el agenciamiento una persona puede luchar contra sus narrativas limitantes que no la constituyen como persona. Espero haber aportado con un granito de arena a esta maravillosa propuesta del Dulwich Center que también nos hace a los terapeutas. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.